Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Plan B, su último programa clandestino de la televisión abierta. Hoy nos despedimos hasta las próximas elecciones probablemente, pero nos despedimos contentos porque hoy además tenemos dos grandes invitados. Hoy está con nosotros Ricardo Vázquez Kunze, más conocido como El Silente. Hola Beto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto estar en tu programa. Bueno, gracias por haber aceptado y de verdad hay mucho que contar de anécdotas electorales, pero empecemos por la noticia del día, que de acuerdo al Diario de la República es, ganó PPK. Sí, o sea... ¿Ganó? ¿Ya ganó? Ganó, sí, ya la OMPE hoy día ha decretado su triunfo y la República creo que se adelantó a la OMPE, ¿no es cierto? Y entonces Claro, ha publicado claro. la portada que debía haber salido el día de mañana, la publicaron. En Abre los Ojos teníamos un eslogan que decía los titulares de mañana en la mañana de hoy. Es lo que ha hecho la República. Exactamente. Se ha Hay que adelantado. felicitarlo, efectivamente. Bueno, son pitonizos, ¿no? Así es, exactamente. ¿Cómo habrán hecho para adivinar? Pero bueno, ya es hora de felicitar al ganador, pues, ¿no? Es lo Así que es. toca, caballerosamente. Así es. Por mi parte es la tercera vez que lo felicito, lo felicité. Estás harto de felicitarlo. Así es, lo felicité el día domingo, cuando su diferencia era creo que de más de un punto contra Keiko Fujimori. Lo felicité el día martes en mi columna del Comercio, cuando ya se había reducido a la mitad su ventaja, o sea, tenía menos de un punto. Y lo vuelvo a felicitar hoy día que la OMPE lo ha declarado oficialmente presidente electo del Perú. Le deseo la mejor de las suertes. Creo que la va a necesitar y ojalá que todo vaya muy bien para el Perú, que es lo que habría que estar loco para desearle que le vaya Así mal, ¿no? es, evidentemente. O sea, él es el piloto del barco. Así es. Y estamos adentro y todos. todos estamos adentro, Sí, efectivamente. O sea que alas y buen viento para el presidente claro. electo. Cielo despejado. Y así es, ojalá que vaya realmente muy bien. Quería contigo hacer una evaluación de cómo ha sido el comportamiento de los medios de comunicación en esta campaña. ¿Cómo has visto que se han comportado los canales de televisión, las radios, los diarios en esta campaña? ¿Han sido mínimamente imparciales? ¿Han dejado por lo menos una impresión de imparcialidad? ¿O han sido camiseta con roche? ¿Cómo lo ves? Yo creo que ha sido lo último, ¿no? Es decir, pero no es novedad en las elecciones peruanas. Generalmente en todas las elecciones pasa eso. Cada medio toma partido. Exactamente, toma partido, pero por lo general, digamos, creo que en esta elección, digamos, esa toma de partido ha sido, yo la he considerado casi de abyecta, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, había un disfraz de moralidad, ¿no es cierto? Un barniz. Un barniz, una capa, ¿no es cierto? Pero por atrás había una serie de cosas que me parecían como en la época de Montesinos, ¿no? Es decir, a la señora Fujimori, digamos, la acusaron de ser la candidata de un narcoestado, ¿no es cierto? La acusaron de ser la candidata promotora de una dictadura, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas no eran ciertas, esas cosas no son ciertas. O sea, pueden ser que hayan hechos que en su campaña, como en todas las otras campañas, aparezcan, pero eso no quiere decir que la señora sea la candidata presidencial de un narcoestado. Porque si así fuera, el gobierno de PPK tendría que aliarse con el narcoestado. Exactamente. Para poder continuar, ¿no es cierto? Exactamente. El normal desenvolvimiento del país. Un punto muy interesante. Hay 73 narcos con los cuales el presidente tiene que trabajar. Exacto. Y les extiende la mano. Y aquí hay una cosa que decir, gracias por traer el tema a colación, ha sido muy inteligente tu comentario, porque, digamos, se le está pidiendo a la señora Fujimori hoy día, que ya se saben los resultados oficiales, bueno, que como buena demócrata vaya donde el señor Kuczynski a saludarlo, cosa que sería evidentemente en cualquier país civilizado lo correcto, lo propio, ¿no? Claro. Pero, digamos, hay un problema con esa situación, pero no es un problema que cause la señora Fujimori, sino por el contrario es un problema para el presidente electo. Porque el presidente electo del Perú no le puede recibir el saludo a una persona, ¿no es cierto?, que es la candidata del narcoestado, ni puede recibir el saludo de una persona que es la candidata de la dictadura. Entonces, solo darle la mano ya sería así es, porque, digamos, es el presidente electo del Perú y no puede hacer eso. Entonces, el presidente electo, para darle la mano a la señora Fujimori y recibirle el saludo, él tendría que retirar las palabras de la candidata del narcoestado y la candidata de la dictadura, que en su campaña electoral
profirió contra la señora O Fujimori. rechazar el saludo también, ¿no? También podría hacerlo, Podría ¿no? dejarla con la mano estirada. Podría también Que hacerlo. sería, digamos, una actitud digna frente al narcotráfico. Consecuente con lo que había dicho en su campaña. Claro. Si no es así, pues tendría que pedir, digamos, levantar las observaciones que le hizo la señora Fujimori y quedaría comprobado que eran acusaciones que no tenían más sustento que, digamos, la chaveta que se usa en la campaña electoral. ¿No es cierto? Pero si es así, tendría que hacer eso y entonces la señora Fujimori recién podría tenderle la mano al presidente electo y saludarlo. Bueno, son las consecuencias de una campaña en la cual se han sacado los ojos, la lengua, los pelos, ¿no? Y ahora, claro, ahora dicen, ya, ahora sí démonos la mano porque ya gané. No, Sí, ahora ¿no? sí abracémonos. Bueno, corresponde, digamos, que como estamos hablando acá y comentando, por el bien del Perú eso suceda, pero los hechos indican en primer lugar que va a ser difícil de, digamos, que suceda así como si nada hubiera pasado, digamos. Bueno, ya lo dijo Lourdes Alcorta, ¿no? O sea, después de tantas heridas va a ser un poco difícil que Así nos es. abracemos. Obviamente los dos tendrán que poner de su parte y por parte del fujimorismo a mí lo que me asombra mucho es, digamos, los comentarios que oigo de amigos y colegas, ¿no es cierto?, del medio, ¿no es cierto? Dicen, bueno, el fujimorismo tiene la oportunidad de oro de demostrar que es demócrata y que realmente quiere la libertad y no sé qué tanta cosa, y entonces Keiko debe poner su mayoría al servicio, ¿no? Claro, o sea, pero le damos la oportunidad de que nos demuestre exactamente. que han cambiado. Es como a un drogadicto rehabilitado, ¿no? Exacto, pero o sea, te vamos a dar una chamba para ver si ya puedes o todavía, exacto, o todavía estás en drogas. Exactamente, pero aquí hay una cosa, que esto que le piden a la señora Fujimori y a su bancada es lo que ha venido haciendo la bancada fujimorista desde hace 2 gobiernos atrás. Es decir, le ha dado gobernabilidad a, digamos, gobiernos que no han tenido mayoría en lo que ha considerado que compete. Y se lo han reconocido esos gobiernos. Por ejemplo, el gobierno de Alan García lo ha reconocido. Y al gobierno del presidente Humala también le ha dado en algunas ocasiones que lo ha requerido la mayoría que ya no tiene el gobierno ni hoy ni va a tener en el próximo Congreso. Entonces, digamos, esas apelaciones que se hacen a ver si demuestras realmente que eres demócrata, ya la señora Fujimori las ha hecho y su bancada las ha hecho en anteriores oportunidades. Ahora, si la campaña es, como ha sido, un ring de box o más bien de cachascán, ¿no? Porque el box por lo menos tiene, digamos, una cierta estética, ¿no? No de cachascán, de Glow. De Glow. De Glow, pero Glow eran 2 mujeres. Eran en el barro. Eso es lo que ha sido más o menos esta Gorgeous campaña. Ladies on Wrestling. Exacto. Glow. Pero, a ver, si de los dos lados ha habido fuego cruzado, si los dos se han lanzado misiles y los dos están, digamos, chancados, lo que correspondería ahora es que uno de los dos dé el primer paso, ¿no? O sea, uno de los dos tendría que decir, ok, Verónica, tú no tienes una perra vida, ¿no? Claro. Keiko, tu papá no te hace Hija de ratero, no ratero, ¿no es cierto? Y cosas así, ¿no? Que han sido muy eficaces como frases, como Así titulares, pero que luego le van a pasar la factura. Efectivamente. Bueno, ahora, siendo digamos, justos, también hay que subrayar la frase de Espadaro ayer, en la que nos advierte, pues, que así como ya sabemos quién es el presidente, ya sabemos de quién es el Congreso. claro, el Congreso, en eso tiene razón Verónica Mendoza. ¿De quién? O sea, que tiene un dueño. Claro, o sea, aunque, digamos, ella evidentemente ha sacado rédito político de ese desliz de Espadaro, el Congreso, pues, no tiene dueño, ¿no es cierto? Es la representación nacional, esa es la teoría. Y la mayoría de la representación nacional ha votado por el fujimorismo, que tiene mayoría más que absoluta, tiene 73 congresistas, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, los respetos guardan respetos y que efectivamente el Congreso es la casa, la representación nacional de todos estamos representados ahí, pero hay una mayoría y eso es lo que hay que reconocer. Vayamos ahora a lo que pasó en ese set de televisión que ha concitado la atención de por lo menos todos los cibernautas. Tú fuiste invitado a un programa en el cual estaban David Rivera, Rosa María Palacios y Luis Dabel Luis, porque él dice que es Nabel Luis y no Dabelúa, me estoy mosqueando acá. Te han mandado una, ¿cómo se llama esto? Un troll volador. Bueno, y en este programa, que era además larguísimo porque era cobertura electoral y era como 3 horas, tú mantuviste un silencio casi digno de Gandhi, ¿no? Una resistencia pacífica. Así es. ¿Frente a qué estabas resistiendo, Ricardo?
Era una señal de protesta, porque me parecía a mí que, digamos, el panel no solamente estaba de alguna manera parcializado hacia un candidato, sino que se habían roto determinadas reglas que los periodistas no debemos romper. Para empezar, hay que aclarar que era TV Perú, o sea, el canal de todos los peruanos. El canal del Estado, ¿no? Entonces, yo no he tenido ningún problema, o sea, básicamente te cuento lo que sucedió no solamente ahí, sino en los programas anteriores. Se me llamó para participar en 4 programas, que era el debate de técnicos en el Cusco, el primer debate presidencial de Piura, el segundo debate presidencial de Lima y finalmente el flash electoral del día domingo pasado. ¿Quién conducía estos programas? David Rivera, el conductor, el moderador, que digamos, es a la vez director de la revista Poder. Exactamente. Y columnista del Comercio, ¿no? Exactamente, sí, ahí digamos compartimos espacios y tribunas. Yo acepté, me dijeron quiénes iban a estar, no tuve ningún problema, sabía que iba a estar evidentemente en minoría, pero ese no es el tema, porque finalmente uno puede estar de alguna manera identificado con una u otra posición política, pero digamos, como periodistas que somos, podemos hacer un análisis, digamos, apegándolos lo más posible a la neutralidad de los hechos, independientemente de que podamos tener alguna oposición por una u otra candidatura u oferta electoral. Y no hubo ningún problema ni en digamos, la mesa de análisis del debate técnico del Cusco, ni tampoco hubo ningún problema en la mesa de debate del primer debate presidencial de Piura. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió aquí? Tampoco hubo problema en el tercer debate, que fue el de Lima, ese domingo. Es decir, comentamos como siempre. Lo que sucedió fue que después de ese debate, uno de los panelistas, digamos, hizo público un disclosure, ¿no es cierto?, diciendo que había participado en el media training de uno de los contrincantes. Vamos a hacer la traducción de qué es disclosure y qué es media training. Ajá. Disclosure es decir, ¿no es cierto?, revelar algo, revelar no sabe. Es decir, yo, por si acaso, yo he sido la persona que he preparado al candidato para este debate. Y que el candidato ganó. Y que el candidato ganó. Claro, esta victoria ¿no? tiene que ver con que yo lo entrené. Exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que si uno entrena a un candidato y se va a presentar, ¿no es cierto?, a comentar además los pormenores del debate, digamos, del debate que asesoró a uno de los candidatos, pues por lo menos que uno puede pedir es que diga, bueno, mira, asesoría tal, y ya, mi opinión, bueno, es esta, ¿no? Entonces ya cada uno sacará sus conclusiones. Yo si creo es que ahí o no. lo que correspondería es abstenerse, ¿no? Así como los jueces se abstienen de ver casos en los cuales están de alguna manera involucrados. Yo creo que es... Si a mí me han pagado, porque obviamente no es una obra de caridad, es un trabajo. Entrenar a un político, a un empresario, a una figura X para enfrentar las cámaras, para enfrentar una conferencia de prensa, para enfrentar al público, es un trabajo como cualquier otro y lo ha hecho desde César Hildebrand con Vargas Llosa, pasando por la mayoría de periodistas de este país. Así es. Entonces, Rosa María Palacios entrenó a PPK para el debate y recién lo dijo al aire, no nos lo había contado antes. No lo dijo al aire. Ah, ¿tampoco lo dijo al aire? No, ya lo dijo un día después, eso fue lo grave. Yo no quiero decir nombres, ¿ya? Pero entonces, ¿por qué estabas molesto? ¿Tú te has enterado antes? No, yo me enteré después... digamos que cuando se enteró todo el mundo, al día lunes creo que ella publicó una columna en su blog diciendo que efectivamente ella había asesorado. Ya, correcto, pero entonces explícame tu molestia. Bueno, mi molestia es que cuando me vuelven a llamar, y ya sabiendo eso, de alguna manera yo antes de entrar, digamos, al set, me voy enterando de... Yo no sé si será o no será cierto. Yo no puedo confirmar. No, o sea, en ese mismo set de televisión, haciendo la espera, ¿no es cierto?, tomando el café, comienzo digamos, a entender que no solamente, no es que no sabía, que nadie sabía en ese set, sino que varios sabían, ¿no es cierto? Varios sabían anticipadamente de que eso había sucedido. Y lo comentaban allí. Ya detalles no voy a proporcionar, pero simplemente esa fue lo que yo entendí. Entonces, a mí me pareció
que, bueno, lo mínimo que uno tiene que hacer cuando, digamos, ha pasado ese tipo de incidentes es ya, salimos nuevamente y bueno, el moderador debería decir, miren, pasó esto, como ustedes saben, tal panelista después del debate hizo una revelación, bueno, pedimos pues disculpas, ¿no es cierto?, a nuestros televidentes y bueno, seguimos adelante. Pero eso no fue lo que sucedió, es decir, creo que me recuerdo claramente la palabra del moderador cuando dijo, bueno, como nos habíamos quedado en el domingo pasado, y entonces comenzó a dar, digamos, la palabra. Y a mí ya eso fue, creo que lo que ya me motivó, la gota que derramó el vaso, a decir, o sea, acá es como que no pasó absolutamente nada. Nadie digamos, pide una disculpa, ofrece una disculpa, perdón, nadie da una explicación al público, ¿no es cierto? Y en consecuencia todo está ok. A mí me parece que no todo estaba ok. No tiene que ver con que tú estuvieras atónito por los resultados, no, deprimido porque Keiko no había ganado. No, porque eso es lo que todo el mundo decía, sí, ¿no? Pero Kunz está sí, choqueado porque el resultado lo ha dejado así. Sí, pero digamos, si yo no hubiera proferido palabra alguna, digamos, por el resultado, habría sido a partir del resultado, del flash. Pero desde el principio que me hicieron, a mí creo que me hicieron la primera pregunta hasta el final, mi actitud fue la misma durante las 3 horas, que realmente fueron un calvario. Me imagino. Porque como tú comprenderás, en primer lugar hacía mucho frío, y en segundo lugar había que concentrarse mucho para no decir nada. Bueno, en televisión 30 segundos puede ser una eternidad. No quiero imaginar lo que habrán sido 3 horas. Pero digamos que sí, fue sin decir nada. Fue Ricardo, bastante duro, pero digamos, creo que a mis contertulios de ese momento les fue peor todavía, porque al final me dijeron, nunca me había pasado esto, sí, y nunca había pasado esta situación, y yo casi les digo, bueno, vean las entrevistas de Andy Warhol y verán que sí hay situaciones parecidas. Bueno, ahora vamos a dar la bienvenida a nuestra segunda invitada, que gracias al tráfico ha llegado un poquito tarde, y esa es una excusa que es válida, porque ya sabemos el infierno que es manejar en Lima. Mónica Delta está con nosotros. Buenas noches, Mónica. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Mil disculpas. Muchas gracias por haber llegado por acá. ¿Cuánto tiempo que no venías por Panamericana? 13 años. No, ¿de verdad? Juro, 13. Qué emocionante. Desde el año 2003 que salí por esa puerta, no volví. Qué fantástico. Y estaba pensando justamente en eso cuando, ¿Cuántos recuerdos, no? Muchos Toda recuerdos. una vida en este canal. 22 años, ¿no? Qué fantástico. Le tengo mucho aprecio, mucho afecto al canal. Y yo también comencé acá. Así es. Tú eras conductora de Panorama y yo llegué a reportero solamente. Bueno, pero ahora imagínate lo que eres. Pero cuánto tiempo, ¿no? Qué maravilla. Sí. Estábamos con Ricardo comentando. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto verte, Ricardo. Igualmente a ti. Estaba yo tratando de seguir los twitters ahí. Ah, ya, Sí. que en los atolladeros, claro. Oye, Salaverry es una cosa, un infierno, No, de verdad. toda Yo la no ciudad es un imaginé infierno. que la cosa hubiera sido así. 1 hora me demoró entre San Claro que Isidro sí, y Jesús claro que María. sí. Impresionante. Bueno, ¿Cómo has observado desde dentro, no es cierto? Porque tú has estado en una jornada, como siempre, maratónica, desde la madrugada hasta las últimas consecuencias, el comportamiento de los medios en esta campaña. Es decir, no solamente el estar frente a la cámara, sino las portadas, las primeras planas. en general. ¿Cómo has visto los medios esta vez? Mira, yo entiendo que contra una candidatura había una carga muy grande. Sí, la mosca Hay nos una está mosca, impresionando. Es alucinante. Yo creo Desde que ha empezado, es de uno de los, Sí. Es un dron. de los contendores. Es un mal augurio, creo. No, al contrario. No, mira, yo creo y entiendo la carga y el recuerdo que podía traer la posibilidad de que Fuerza Popular y el fujimorismo volviera al gobierno. Y entiendo que esa carga se ha visto reflejada en la mayoría de la prensa. O sea, yo entiendo por ese lado una postura de temor, de reacción frente a lo que fueron los 90, pero también por otro lado creo que ha habido un exceso de posturas que se han puesto en evidencia en la prensa en general. O sea, yo he tratado de ser muy pluralista en esta campaña electoral, he tratado de mirar y analizar con objetividad y con tranquilidad las posiciones de uno y otro lado, pero sí he visto que ha habido mucho fanatismo y mucha exacerbación, ¿no?
Tú tienes también una columna de opinión Sí, en Perú 21, Perú donde 21. somos no vecinos, pero digamos No, que inquilinos tú tienes- del mismo. Tú tienes toda la página. No, yo ocupo más espacio, pues, por varias razones. No, Pero, porque tu pluma es mejor. no es verdad. Pero quería preguntarte hasta qué punto has visto periodismo y hasta qué punto has visto activismo, militancia. Porque, a ver, Yo creo que han habido esfuerzos de periodismo. voy a hablar como viejito. En ¿ya? nuestros tiempos, nuestros en aquellos En tiempos. aquellos tiempos, los periodistas, especialmente los presentadores de televisión, intentábamos guardar una cierta, Compostura. aunque sea apariencia de imparcialidad, ¿no? Aunque no fuera cierta de verdad. Pero ahora es perfectamente válido, y no solamente válido, sino celebrado, que un presentador sea militante de un partido, que un presentador llame a una marcha contra un candidato, que un presentador salga a las plazas, ¿no es cierto?, a gritar, y luego se siente a leer las noticias, y todo chévere. Entonces, algo ahí se perdió. ¿De qué me perdí? A leerlas ¿En qué y a momento se comentarlas. perdió? Sí, claro, o sea, porque ya digamos eso es el No, otro pero además extremo, ¿no? lo peor del caso es que se levantan y se erigen como la conciencia moral del país, Exacto. ¿no? Ujú. Y eso a mí me parece una falta enorme de respeto, no a otros periodistas, porque eso sería lo de menos, sino a la gente que siente o sigue una fuerza política Así o es. una candidatura por razones de bien, no por razones de mal. Nadie sigue Entonces, una candidatura por razones de mal. Evidentemente, o sea, cuando te eriges, digamos, como conciencia moral Pontífice, ¿no? y como un pontífice, bueno, mira, ni el pontífice, Así es. en estos tiempos, Ni Pancho, ni siquiera Pancho. Panchito está pues Pontifica tanto como lógico. nuestros, como- Entonces, como nuestros la verdad amigos. que eso a mí Y además, no coincido con eso. ¿Sabes ¿no? qué? También es un atentado a eso que supuestamente todos han defendido en esta campaña, que es la memoria. Vamos a hacer un trabajo de memoria. Sí, a mí y, me han- y ya pues hagamos un trabajo de memoria, a ver Hagamos si un esos- ejercicio de verdadera claro, memoria. si esos próceres fueron todo el tiempo, ¿no? Tupac Amaru y Micaela Bastidas, desde chiquitos, seguro. O sea, de verdad, yo creo que es subestimar al público, ¿no? Es pensar que el Totalmente. público es idiota y lo puede uno llevar de las narices a pensar como tú piensas. Entonces, yo he visto extremos de fanatismo. Totalmente. ¿No? He visto extremos de fanatismo, he visto gente que ha olvidado cuál es su chamba, ¿no? Y simplemente ha convertido eso en una militancia. Y está muy bien ser militante, pero hay un extremo en el cual ya es incompatible con el periodismo. Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, en realidad el activismo que se ha puesto en evidencia, pero en algunos casos, ¿no? Y además, si eres activista, entonces debes hacer un paréntesis en ese momento, Exactamente, ¿no? trabajar por esa candidatura, y que sería lícito, lógico, Totalmente. y después retomar tus funciones Así para es. estar en el nivel de análisis y de tranquilidad que uno necesita para ver las cosas Así con es. cierta objetividad, ¿no? Porque de hecho, si tú estás muy ocupado en una campaña política, porque de hecho, a ver, Nova Keiko es una campaña política, Keiko Nova es una campaña política, no será partidaria, pero implica reuniones, organización, recaudación de fondos, hacer pancartas, ¿no? Volantes, vinchas, polos. Todo. Claro, eso es activismo político, y yo creo que está reñido con el periodismo, ¿no? Entonces, ¿ahora vale? O sea, habría que preguntar, ¿no? O sea, ¿ahora sí está bien? Bueno, para muchos colegas parece que, Parece sí, que ¿no? sí, ¿no? En realidad creo que estamos en la vieja escuela. Para muchos Porque colegas tenemos un problema. y para muchos directores y para muchos dueños de medios, porque no Ciertamente. en cualquier otra década, ¿Qué quiere? ahora la mosca va contigo, cuidado, allá va, Allá. No, ya lo tengo maestrada. Tranquilo. Ahí está. que se ahogue. Que se ahogue, de una vez. exactamente. Vamos a hacer un corte, vamos a Para pedir, matar a la vamos a mosca. pedir un poco de Maigón. té y continuaremos esta Pero hay agradable que ponerle buen conversación. humor, como debe ser. Claro que sí, además es el último programa. O sea, yo estoy Todo es posible. más contento no podría estar. Regresamos con Mónica Delta y con Ricardo Vázquez Kunze. Esto es Plan B. Continuamos en esta última edición de Plan B conversando con los periodistas Mónica Delta y Ricardo Vázquez Kunze. Y quería pasar a un asunto que a mí también me ha inquietado, y es que esta campaña se ha planteado desde el inicio como un enfrentamiento entre el bien y el mal, ¿no? Ha sido una cosa casi bíblica. Toda la decencia, la moral, la virtud de un lado, y del otro
la mafia, la corrupción, el narcotráfico, La dictadura. el demonio, ¿no? Y ha estado muy bien planteado de esa manera, maniquea, esquemática, como un cuento de hadas. Entonces, claro, si quieres estar con los buenos, tienes que estar de este lado. De mi lado, Claro. si no, estás Si no en el infierno. Sí, pues, eres sucio, ¿no? Sí. Y ha sido un mensaje que ha calado muy bien. Pero no solamente el que estaba al otro lado, sino el que no quería estar en ningún lado. O sea, Claro. es como una especie de limbo, ¿no? Así es. En realidad. Y eso es lo que a mí me parece perjudicial en términos de sociedad, A mí también. de verdad. Lo inaudito además es que, aparte, digamos, de lo que estamos comentando, es que entidades internacionales que vienen a, digamos, a ver la idoneidad del proceso electoral, como por ejemplo la misión de la Unión Europea, digamos, envíe un mensaje al pueblo peruano para que no vote en blanco o viciado. Porque eso me parece que es una intromisión inaudita y además que es precisamente lo contrario al objeto de una misión de observadores de la idoneidad de un proceso electoral. Es decir, la señora rumana, que era la presidenta de esta misión, no tiene por qué darle lecciones, porque decía, en mi país yo nunca he votado blanco o viciado, siempre hay que votar por alguien. Ya, esa es su opinión, pero ella no tiene por qué venirnos a decir a nosotros cómo votar. Entonces, cuando esas cosas suceden un día antes de la elección y nadie dice nada, o sea, no hay ninguna protesta ni del Jurado Nacional de Elecciones, ni los periodistas dicen nada, ni la Cancillería mueve nada, entonces uno dice, bueno, efectivamente aquí la cuestión no solamente ha sido que el país se ha dividido, sino que además, digamos, otras, entes internacionales también han tomado partido y de la más grosero. Esta cosa que sucedió con la Unión Europea, a diferencia de otras misiones electorales que han venido a escrutar el proceso electoral, me parece inaceptable y nadie ha dicho absolutamente nada. ¿Cómo has visto la posición del gobierno, del Ejecutivo, presidente, señora, Cateriano y ministros? Bueno, yo lo he dicho en mis columnas, la verdad. No ha habido en absoluto una neutralidad, no se ha puesto en el lugar de un estadista, como no se ha puesto en los últimos años en ese lugar. En realidad, creo que el presidente Ollanta no dejó nunca de ser un ciudadano, el esposo de la señora Nadine Heredia, y tomaron un partido. O sea, en términos reales, tomaron el partido. Hubiera sido incluso más saludable para el propio Pedro Pablo Kuczynski y para su candidatura el hecho de que la señora Heredia, a través de los tweets, tenga la boca más cerrada. Se lo pidió a Cheput, porque Así Cheput es. sentía que lo estaban hundiendo. Pero en realidad los estaba perjudicando. En términos reales, yo creo que los estaba perjudicando. Lo que finalmente ha logrado, digamos, conectar con la gente ha sido lo que ha ocurrido con el audio de Klimper y lo que ocurrió en el programa Fenecido. Pero una situación como un Twitter o un tuit de Nadine o la posición de Ollanta Humala, yo no creo que, al contrario, no lo ha favorecido a Pedro Pablo Kuczynski. Así que yo imagino y espero pues que en lo que falta, ya después de una campaña, esté a la altura, que es lo que pide la gente, ¿no? La pregunta es, ¿irá al Congreso a dejar la banda? Porque Yo entiendo que sí, ¿no? Porque si, digamos, eso se hubiera preguntado si es que la oponente hubiera sido la ganadora, ¿no? Pero el problema va a ser, yo recuerdo claramente lo que sucedió en 1990, cuando Alan García fue a dar su último mensaje presidencial y que no pudo hablar. Yo no creo, no sé qué va a pasar, no soy pitonizo, pero digamos, el presidente de la República va a tener que tener bien claro que va a ir a un Congreso donde él no tiene un solo representante, porque se retiró su candidatura y no presentó a nadie, y va a haber 73 personas a las cuales les ha estado haciendo la vida imposible durante 5 años. Ahora hay otra cuestión que también se ha generado y es la sensación de que un gobierno de PPK sería menos severo en investigar la gestión de Ollanta Humala y señora que un gobierno de Keiko Fujimori, porque por lo menos no estaba dentro de sus promesas, él no hablaba dentro de su discurso político de investigar o de sancionar algún tema de corrupción que tuviera este gobierno. Ahora, ¿no? sí, sobre eso ese tema me parece muy interesante porque yo no creo que al gobierno, a ningún gobierno le competa
digamos, iniciar una persecución Perseguir a alguien, judicial claro. o investigación contra el gobierno anterior. Yo sinceramente no creo en las comisiones investigadoras del Congreso. Es mi posición personal, porque no son comisiones investigadoras justas, son pelotones de fusilamiento, ¿no es cierto?, donde se hace un ajuste de cuentas con los adversarios políticos. Puede haber alguna excepción, pero la mayoría es eso. A mí me parece que lo que es justo es que la Fiscalía y el Poder Judicial, si es que, digamos, las cosas llegan a ese ámbito, hagan su trabajo correctamente. Ahora, digamos, el asunto de que el señor Kuczynski sea hoy día el presidente electo le quita a la señora Heredia cualquier posibilidad, ¿no es cierto?, de decir que va a ser una perseguida política, ¿no es cierto? Entonces, la Fiscalía hoy día o ayer, digamos, ha pedido digamos, el impedimento de salida del país, va a haber una investigación fiscal, entonces ella ya no puede decir hoy día, mira, lo que pasa es que como ganaron estos, esto es una persecución política, ya no. Acá la señora va a tener que responder ante la Fiscalía y eventualmente ante el Poder Judicial si es que el asunto pasa a ese ámbito. Sí, yo coincido con Ricardo que en los congresos, digamos, cuando se inauguran gobiernos y los congresos politizan, digamos, Así una es. persecución, al final no tiene resultado. Yo creo que esto tiene que estar individualizado. Creo que efectivamente se le quita la posibilidad a la señora Heredia de decir que va a ser una perseguida política o al señor Ollantumala. Se tendrá que revisar y auscultar con severidad las cosas que se hayan hecho mal, pero de ninguna manera aceptar cacerías de brujas, Así es, como ya tenemos hace demasiados años. No, y además que no han dado ningún resultado, ¿no? no han Porque en el ninguno. caso de la mega comisión que se publicitó de una manera desmesurada, que fue portada de la primera y Diario 1 durante, no sé, Meses, 3 años, claro, sí. ¿no? Seguidos, y al final no hay ningún resultado. Entonces es más un poco una especie de aparato de marketing o propaganda del gobierno diciendo miren cómo lo perseguimos y no consiguen nada. Pero Bueno, consiguen tan la terrible, demolición, Gastan un montón de plata. pero consiguen la demolición del adversario. Ah, ¿no? claro que sí. Claro, Eso- tan eso sí lo terrible que consigue. ni siquiera, digamos, el presidente de esa comisión ha podido hacer nada en estas elecciones, no ha sido elegido, No, pues. o sea, y se convirtió ahora de la noche a la mañana en NN. Entonces, ¿en qué circunstancia, digamos, Lo favoreció, termina o lo favorece? Sergio Tejada tendría que ser el Oliverita de esta época, Claro. ¿no? Claro. Tendría que haberse encumbrado Así como el es. gran fiscalizador, ¿no? Con su maletín, pero desapareció, se fumó. Y eso es lo que puede pasar, digamos, cuando se politiza tanto una circunstancia. Y eso es lo que podríamos decir en realidad de gran parte de los adalides del nacionalismo, que también se han quedado pues... Desaparecieron. Y Sí. no creo que vuelvan a aparecer, muchos de ellos. bueno, en política nunca ha sido una sabes. especie de estampida, ¿no? Siempre hay resurrecciones, porque pueden haber circunstancias. Pero no en el nacionalismo, o sea, esto Pero- sí creo que van a terminar en algún otro sitio, porque el nacionalismo yo creo que ya no tiene sentido, o sea, es una cosa... Mira, donde terminó la gran escudera de Ollantumala, que fue la señora Marisol Espinosa, terminó con el señor Así Acuña. es, o ¿no? sea, Entonces, Increíble, ¿no? cosas que uno no imaginaría. Vueltas que da la vida. Exactamente, ni los brujos pueden Urresti determinar con una cosa Susana así. Villarán, ¿qué tal? Fueron unos cruces impresionantes. Y ahora ¿no? Urresti con PPK. Así es. Y ahora Urresti fue el que le hizo la última semana o las 2 semanas la vocería pues a Pero PPK, además ¿no? una vocería No, espontánea. espontánea y hasta ninguneada, ¿no? Porque él Sí. anunció que era parte y dijeron, no, Cholito, tú ahí nomás, ¿no? No, Gino Costa Gracias. dijo, Sí, ahí nomás, sí. porque ese puesto es mío. Sí, sí, sí. Pero ya dijo Martín Vizcarra aquí que son tan poquitos congresistas que no van a darle un ministerio a ninguno de sus congresistas, con lo cual Techito se queda sin techito, literalmente, porque no ¿Y va a Mecha? vivienda. ¿Mecha Arauz? Mecha Arauz, pues tampoco. Ajá, mira tú. Ni Mecha Arauz ni Gino Costa No lo serán sé. ministros. Ese es un problema, ¿sabes? Porque, No digamos, tiene muchos cuadros tampoco. los cuadros políticos, que eran técnicos y que con el devenir del tiempo se han convertido en políticos y tienen algún manejo, efectivamente, son tan pocos en el Congreso que el Congreso los necesita ahí. Lo requiere, en realidad sí. La pregunta es, digamos, si ya no Y están esos necesita cuadros- tener buenos cuadros, congresistas. y buenos congresistas también, pero necesita tener, digamos, ministros políticos, porque son los operadores políticos. Entonces, la pregunta es, ¿a quién va a llamar políticamente para que ocupen esos... Ahora, yo imagino, la verdad, Pedro Pablo yo creo que va a tener gran convocatoria. Yo sí creo No, yo que sé, seguramente Pedro él sí, Pablo claro. Kuczynski tiene la posibilidad de llamar por teléfono a gente que
tenga una capacidad política, incluso tiene la posibilidad de plantear algún tipo de gabinete de cierta concertación para poder salir adelante, porque de lo contrario va a tener un problema muy difícil, por lo menos en el primer año de gobierno, ¿no? Entonces, yo imagino que con las características y con lo que primero ha dicho Pedro Pablo Kuczynski hoy día cuando ha conocido al 100% el conteo oficial, me da la impresión que va a caminar el camino adecuado, es decir, de una convocatoria amplia, abierta. Tiene que haber pasos, porque tiene que haber una circunstancia política que derribe todo eso que ha ocurrido en las últimas semanas, ¿no? Pero sí creo que él pueda tener esa capacidad. No, yo también creo que la tiene, sí. pero el asunto es efectivamente que en la política siempre se hacen cálculos, ¿no? No, sí, claro. Y lo que no podemos dejar de tener en cuenta es que el gobierno del presidente electo es un gobierno muy débil. Es débil porque no tiene mayoría, es débil porque el partido realmente, más allá de ser un acróstico, y porque su triunfo no ha sido raspando también, porque ¿no? el triunfo es legítimo, pero digamos ha sido por 20.000 votos o 30.000 votos, y porque al final, digamos, el país está partido prácticamente por la mitad. Entonces, eso es toda una dificultad que el presidente electo tiene que enfrentar de la mejor manera, pero eso no nos debe dejar a nosotros dejar de ver, de comprobar que efectivamente hay una debilidad que va a tener que conjurar desde el primer momento. Ayer aquí en esta misma mesa, Philip Butters, que siempre tiene, como todos sabemos, sus teorías de la conspiración muy bien estructuradas, vaticinó pues un escenario apocalíptico, ¿no? Dijo que iba a ser ingobernable con un Congreso, digamos, mayoritaria y aplastantemente naranja, y que él iba a tener que ceder, ¿no? Y que dentro de estas concesiones que tendría que hacer PPK estaría la de liberar a Fujimori. Palabras de Philip Butters. Y él piensa, no que con esto complacería al fujimorismo, sino que con esto lo partiría en dos, que dividiría albertistas de keikistas. ¿Qué te parece esa hipótesis? Bueno, como tú has dicho, Philip siempre es apocalíptico. Yo creo más en la capacidad y en la democracia, y que hemos pasado por situaciones mucho más complicadas en el Perú y hemos salido adelante. Yo creo que la mayoría fujimorista en el Congreso tampoco va a poder erigir esa bandera de avasallar, porque eso le haría muchísimo daño a cualquier proyecto que pudieran tener dentro de 5 años. Que hay sentimientos encontrados dentro del fujimorismo entre los que pueden ser los albertistas, encabezados o representados por un Kenji probablemente, y Keiko Fujimori, que ha trabajado en los últimos años una imagen distinta, probablemente se va a dar al principio, porque en este momento está en el duelo. Entonces tienen que pasar ese duelo para poder reencontrarse y ver cuál es el proyecto siguiente, pero no se pueden ir a avasallar al otro, porque eso sí les daría la razón a quienes se creen los buenos de esta película. Pues. Pero ese tuit de Kenji no puede haber sido tan accidental, ¿no? No, accidental no. Yo, en política, es bien difícil que las cosas sean accidentales. Se les escapen, ¿no? Hay algo ahí, evidentemente, el que no haya ido a votar también te dice mucho. Hay un tema ahí entre dos miradas y dos facciones, pero al final de todo, ellos van a tener el desafío de ver si efectivamente, manejan esa mayoría y la manejan de una manera adecuada para que no quede ninguna duda de que efectivamente creen en un sistema democrático. Pero bueno, los que no creen en ellos siempre van a sacarle lo mismo para la próxima elección, ¿no? Sí, claro, porque claro. Ya, digamos, ya como antes de que llegaras estábamos comentando con Beto que el fujimorismo efectivamente, desde hace por lo menos 2 gobiernos atrás, ha venido prestándole su gobernabilidad, ¿no? A los gobiernos que no han salido, bien parados en el Congreso. Entonces, en la próxima elección, por más que hagan, causa común con el presidente electo, los mismos de hoy van a salir a decir lo mismo que han dicho siempre. O sea, contra esos no hay antídoto. Lo importante es que efectivamente, como dice Mónica, hay gente que va madurando, ¿no es cierto? No es tan infantil y las cosas, las va calibrando mejor. Entonces, para esa gente que ha sido, el factor, del voto blanco y los indecisos que al final se han ido para PPK, sí vale la pena que
ellos demuestren esa situación. Además, hay puntos en común, por ejemplo, en política económica yo no veo cuál sea, digamos, la mayor diferencia. Entonces, no, pues. hay cosas que, digamos, caen por su propio peso. Entonces, ahí hay puntos de agenda común que van a fluir en el Congreso. Bien, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos, amigos, eso es Plan B. Estamos de regreso, nos quedan unos poquitos minutos de programa y de temporada y de existencia en este canal, así que vamos a tratar de sacarles el jugo. Estamos con Mónica Delta y Ricardo Vázquez Kunze. Luego de la cobertura espectacular, Mónica, ¿qué viene? ¿Qué viene en tus planes periodísticos? ¿En mis planes? En realidad seguir trabajando. Échate una pepita, pues. No puedo echarte ¿No? pepitas, yo voy a seguir en Sin Medias Tintas hasta que... Sin Medias Tintas continúa. Continúa. Hasta que Dios quiera. Hasta que Dios Dios y la o alguien patria. con nombre Os lo demando. o lo demás. Hasta que algún No, Dios. sigue, Sin Medias Tintas, sí, ahí está la pepita. Sí, Ya, sigue, continúa. claro. Sí. Qué bueno. Seguimos con Aldo. ¿Y con panel o sin panel? Mira, eso no lo hemos decidido. Por ahora va a ser como ha sido en la segunda vuelta. El panel fue en la primera vuelta y tenía una razón de ser, porque habían tantos candidatos y entonces evidentemente la idea era invitar a periodistas experimentados y jóvenes. Ahora, qué para hacer las difícil preguntas, ha sido ¿no? convencer a algunos candidatos en esta Uy. campaña de venir a los programas. Y ahí yo quisiera hacer un acápite porque hay una cuestión, hay un mensaje que creo que tiene que quedar claro. Señores políticos, cuando ustedes le dicen que no a un programa, no nos están castigando. Están ustedes perdiendo la oportunidad de llegar al público, de llegar a sus electores. Y otro va a ocupar el espacio. Y por supuesto, claro, lo que ellos dicen es, lo voy a hacer quedar como un programa sesgado. Entonces nadie de mi equipo va a ese programa, que solamente vayan los del otro partido. Sí, bueno, Y es ya una conocemos tontería. eso, es una Es una tontería. tontería, te ha pasado, nos ha pasado. Y te puedo decir, y con nombre propio, por ejemplo, a Alfredo Barnechea lo invitamos en la primera vuelta en infinidad de oportunidades. Y siempre nos dijo, no, en la otra, y perdió una gran oportunidad de demostrar que podía contestarle a mucha gente digamos, en este panel que fue tan comentado en la primera vuelta electoral en Sin Medias Tintas. No lo hizo. Y no lo hizo porque pensó que para qué exponerse a una circunstancia de esa naturaleza si un programa donde solamente, digamos, le viera la parte más amable, le iba a hacer le iba a hacer un mejor bien, y es todo lo contrario, porque cuando un candidato demuestra sus capacidades a la hora de responder, se catapulta. exactamente, crece, Así ¿no? es. Y eso, digamos, agregando a lo que tú has señalado, ha pasado con muchos otros candidatos, ¿no? Y de verdad es una especie de veto, con B chica, que más daño le hace al político Sí, que al totalmente de acuerdo. periodista. Porque finalmente Así uno es. tiene que hacer el programa y si usted no quiere venir, alguien más vendrá. Así y es. alguien más aprovechará el espacio. Y lo digo también por el candidato ganador, porque de hecho, y este es como dice Ricardo, un disclaimer que es útil que haga. Lo estaba revisando los mensajes que he intercambiado con Martín Vizcarra, que ha sido un caballero las 3 veces que ha estado en este programa y que me parece además un profesional Así es, de primera. de primera, un tipo inteligente Totalmente. y que creo que va a contribuir mucho con este gobierno. Esperemos que así sea, de verdad, que le den el espacio. Yo traté de que él fuera un puente para poder entrevistar a PPK y lo que le ponía en los mensajes era básicamente que quería hacer una entrevista biográfica, no de coyuntura, centrada en su historia de vida, en su infancia, sus viajes, sus padres, su vida familiar, que es exactamente lo que hice con Keiko Fujimori, y me cayeron en mancha y me tiraron piedras y tomates podridos. te creo. Claro, porque entrevista echada. No, a ver, un ratito. Una entrevista puede ser política, una entrevista puede ser De perfil. una tertulia Así es. agradable, civilizada, con una persona con la cual se pueden tener diferencias, pero no necesariamente hay que morderle la yugular. Entonces Totalmente creo que ha de quedado en el imaginario del televidente peruano la idea de que el periodista necesita ser una especie de pitbull rabioso y si no le salta al cuello al entrevistado, es malo, es echado, lo han comprado, es corrupto. Y eso es una idiotez. Así es, totalmente. Totalmente, completamente de acuerdo, coincidiendo. Además, tiene que ver con formatos, además. Así es. O sea, uno puede hacer preguntas, no Las tienes que preguntas, saltarle como una así es. rata, digamos. Uno tiene que Exacto. hacer las preguntas adecuadas. Exacto. Nada Y con más. cortesía, Y y con con buenos cortesía. modales. El señor responde y el público juzga si la respuesta es o no es correcta. El periodista repregunta por si, digamos, algo puede sacar de más, pero esas pullas, esas
digamos, griteríos, pasiones, ¿no? Sí. ¿no? Están fuera de lugar, digamos, en el mundo civilizado. Pero Entonces, desgraciadamente a la gente le encanta eso, pues. A la gente le encanta que te Está la pelees sangre. con el entrevistado, que les pete sus verdades y te erijas nuevamente como un fiscalillo, ¿no? Que es una posición que yo detesto, me parece ridícula. Porque finalmente, muchas veces la persona que tienes del otro lado sabe más que tú, estudió más que tú, tuvo una mejor universidad que tú, ha viajado más que tú y te lleva 10 manzanas de ventaja. Y lo que más impacta entre la gente es la inteligencia, creo yo. ¿Ah? Yo sé que a la gente le gusta que haya, digamos, esta cantidad de preguntas cuando la cosa está sumamente polarizada y le vas a la yugular. Pero también hay un grupo de gente al que uno también se dirige, es el que te responde con inteligencia y te puede hasta descolocar. Y a mí me parece eso una magnífica oportunidad que podemos tener los periodistas para demostrar cuán rápidos somos a la hora de preguntar y repreguntar. y para aprender. Así es, porque y para aprender. nosotros también tenemos que aprendemos del entrevistado. Exacto, exacto. Toda conversación es una oportunidad Así es, para aprender. efectivamente. Y yo creo que el público inteligente valora eso. Exacto. ¿No? Y el que Totalmente. no lo valora y esperaba una pelea de callejón y nos hemos defraudado, lo lamento. Porque para eso no es. Bueno, Mónica, Ricardo, muchas No, gracias un por placer haber haber estado estado en este último programa. Muchas gracias. Y bueno, nos veremos los sábados a las 10 de la noche, como siempre, en El Valor de la Verdad. Y hasta las próximas elecciones o hasta cuando Dios quiera. Hasta pronto. Estoy Gracias. segura que muy pronto. Gracias. Chao.